Bueno, me ha pasado que, salvo el sábado, estoy hablando de cosas que últimamente me han pegado fuerte. Y de la mayoría estoy en medio del proceso. Algunas cosas ya entiendo, otras todavía no están así tan claritas y tan bien armadas como a mí me gusta hacerlo. Pero espero que lo que Dios hizo conmigo, si lo que con eso hizo conmigo hace con ustedes, voy a estar contenta. Duele. Así que voy a estar contenta cuando a ustedes les duele. Qué lindo. No, pero tan mal no quiero empezar, así que Valentina y Jorge, ¿quieren venir? Yo estuve pensando que a algunos les quiero alegrar un poquito la vida. ¿Te gusta el bonobón? Tome, te regalo uno. Valen a vos también. Cómalo, chicos, cómalo. Así les da envidia a los otros y les duele bien. Pero está vacío. ¿Qué? ¿Está vacío? Ah, ¿y eso importa? Y no lo puedo comer si está vacío. Ajá. No me dejaste nada. No me compartiste. Ah, yo pensé que el envoltorio era lo importante, ¿no? No. Ah, bueno. Perdón. ¿Así está mejor? Sí, mucho mejor. Muy bien. Gracias. Últimamente lo he tenido mucho con la substancia. No con la imagen, no con la sombra, sino con la substancia. De eso les quiero hablar hoy un poquito. Y me asusté que cuánto envoltorio que se ve bien y cuando uno mira adentro no tiene nada. Yo les voy a dejar, porque como hoy no vamos a terminar, solo es como un bosquejo para trabajar, entonces yo les voy a dejar los apuntes y es más, les voy a pedir que lo lean seguido y lo que Dios les habla, lo estén trabajando de nuevo. Porque hasta que, ya nos lleva tiempo hasta que memoricemos algo. Mucho más tiempo lleva, primero entendemos, ¿verdad? Escuchamos algo, ya entendí lo que dijo. Pero es otra cosa, si vos querés saber si lo entendiste bien, se lo tenés que explicar a alguien. Pero eso todavía no alcanza para que lo incorpores. Y de hecho, cada pensamiento, cada emoción, cada imaginación arma estructuras físicas en nuestra cabeza. Y eso lleva tiempo en que crezca. Lleva determinado tiempo y muchas repeticiones. Los neurólogos dicen por lo menos 21 días lleva hasta que se te arme una estructura nueva. Entonces, si yo quiero cambiar algo, tiene que formar parte de mis pensamientos, de mis oraciones, de mis correcciones y de mis acciones, hasta que se arme una nueva estructura. Y tu mente necesita una estructura en tu cerebro como canal, como esto necesita envoltorio, el bonobón, necesita envoltorio, ¿verdad? Así tu mente necesita un envoltorio, una estructura, un cauce para poder por dónde ir. Así que si toca algo en tu vida, no lo oigas, no lo repitas una vez y ya está. Dedicarle tiempo para que de la imagen, de la sombra, eso se convierta en substancia. Muy bien, voy primero. Imagen es la figura y la representación de algo. Yo les podría proyectar la imagen, una foto todo eso yo les doy por escrito, ¿sí?
Todo eso se lo van a enviar para que ustedes puedan dejar que primero el Espíritu de Dios toque su espíritu. Si no, su mente, su inteligencia va a estar ocupada y no van a poder dejar que penetre en su corazón, en el alma y todo eso. Yo les podría mostrar una imagen, una foto del pastor, pero no es el pastor, por más que se vea bien parecido, ¿no? Es como la representación, es la reproducción de la figura o de un objeto y por la combinación de los rayos de luz que proceden de él, ¿no? Entonces, si se saca una foto, ¿verdad?, de eso, o uno puede hacer una imagen también de material, una estatua, quizás le hagan una estatua en algún momento, pero puede ser de materia o no. Ustedes saben que en algún espectáculo pueden, en medio de donde están sentados, de pronto ver la imagen con todos los colores, pero no es algo real. Es mostrar una realidad, pero no es la realidad. Sombra, dice la Real Academia Española, es una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie cualquiera, interceptando los rayos directos de la luz, ¿no? Pero la sombra tiene algo bueno. Ahí la foto del pastor, aún la estatua, no tiene nada del pastor, pero si yo estoy sentada, de pronto cae una sombra, detrás de la sombra viene la persona. O sea, la sombra anuncia una realidad. Detrás de una sombra hay algo real. ¿Sí? Así que a mí me gusta más la sombra que la imagen, por esa razón. La imagen puedes tener sin que la substancia o lo que representa esté cerca, pero si algo tira una sombra, detrás viene la realidad. Un objeto, una persona hay atrás, pero la substancia, dice, materia caracterizada por un conjunto específico, estable de propiedades, parte esencial o más importante de algo, conjunto de características permanentes e invariables que constituyen la naturaleza de algo. Y si somos cristianos, la sustancia en nosotros es Cristo. Y eso debe tener características permanentes e invariables como es Él. Realidad es la sustancia que existe por sí misma y es el soporte de sus cualidades. Wow. Y Pablo dice que las indicaciones y lo que viene en el Antiguo Testamento son sombras que anuncian algo, o sea, en vez de palabras proféticas son figuras proféticas. No son solamente imágenes, sino son sombras y la realidad ya viene atrás. Así que muchas de las promesas que el Señor te da son sombras. Y no te preocupes, la realidad, la sustancia viene atrás. ¿Quiénes tienen anotadas promesas que les dio el Señor y ya pasó un buen tiempito? ¿Quieren levantar sus manos? No te preocupes. Las profecías son sombras. Y donde hay una sombra, hay una realidad que viene detrás de esa sombra. Viene, y como Cristo sí tiene sustancia, es permanente, invariable, constituido y es bien seguro. Dice Pablo eso, dice que nadie se constituya juez
respecto a la comida o a la bebida o las fiestas. Eso es lo que les dije, ¿verdad? De las indicaciones del Antiguo Testamento que dice, son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo y la palabra ahí es sustancia, es de Cristo. Así que cuando me ven a mí, puedan decir, viene Cristo, ya veo su sombra. Qué peso, ¿no? Y muchas veces en la iglesia nos vemos así. El envoltorio es lo mismo. En la iglesia soy un santo lleno de unción, con las manos levantadas, y en mi casa soy un ogro. ¿Quieres decir, Señor? Quiero ser una profecía tuya. Que cuando me vean a mí, puedan decir, está viniendo Cristo. Ya veo su sombra. Amén. ¿Y saben lo que pensé? Que lo digan las personas, pero que lo digan los demonios también. Ay, veo la sombra de Cristo. Mejor de acá nos alejamos. Amén. Muy bien. No es fácil convertirse en sombra, no en sobra, por favor. En sombra que refleja la sustancia que es Cristo. Y Pablo lo sabía. Dice de sus ovejitas, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, significa también modelado y que las partes sean ajustados en ustedes. Hasta que Cristo tome substancia, hasta que cada vez más te parezcas a Cristo. Es difícil con tus ovejitas. ¿Quiénes saben qué son los dolores de parto? Y cuando viene atravesado, estoy hablando ahora de los que les son confiados, ¿no? Hasta que sean transformados, pensaste que ya crecieron, volvió a lo mismo después de 2 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben algo de eso? Bueno, Pablo dice, son como dolores de parto, dice, pero yo no aflojo hasta que Cristo sea formado. Pero yo la mayor dificultad tengo eso, de todas las áreas donde todavía no es la sombra de Cristo. Les cae sombra, pero muchas veces les cae sombra de Irma y es fría y oscura. Y cuando les cae la sombra de Cristo, en realidad no es sombra, sino la sombra de Cristo es luz. Amén. Entonces te bendigo con dolores de parto en tu propia vida. Hasta que te transformes en una persona, en la manera de hablar, en la manera de conducirte, en la manera de perdonar, en la manera de tu paciencia. Recién cuando oramos con el pastor, yo pensé en determinado texto de Jeremías donde Dios le enojado le está diciendo todo lo que hicieron malo, desobedientes, bueno, toda la lista, dije, me colmaron la paciencia y se sigue llamando el Dios de ellos. Entonces sigue con la lucha en tu propia vida. Hay unos cuantos que saben que esos son defectos, así no debería ser, pero medio se acostumbraron y se resignaron. No. Levántate de la resignación. En el nombre de Jesús, pido al Espíritu Santo que te revele dónde todavía es tu sombra y no es la sombra de Cristo. Acordate que la sombra de Cristo es luz. La sustancia debe tener una imagen y una sombra. La sustancia es Cristo, pero aquí abajo necesita una forma, una sombra, una imagen. Pero si solo hay imagen, no hay nada, ¿verdad?
La fe, dice la Biblia, es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos saben de memoria eso, ¿no? Si oro sin fe, ese versículo lo sé de memoria hace décadas. Pero nunca había pensado, si oro sin fe, la respuesta de Dios no puede tomar sustancia. Dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Entonces, si yo oro sin fe, actúo sin fe, hablo sin fe, lo que Dios tiene para mí no puede tomar sustancia. Ya entiendo muchas oraciones no contestadas. ¿Tú también? Perdón, Señor, por haber orado muchas veces con desesperación, pero no con fe. Señor, fe es confianza en ti, sabiendo que tú eres confiable, tú eres la sustancia de todo. No estoy hablando de tus emociones. Así chiquitito, nada más. Estaba viviendo en una baulera, sin baño, sin cocina. Y de pronto vino una promesa que Dios quería dar techo a sus hijos, techo propio. Yo tenía 2,000 pesos, era todo lo que tenía. Y yo pensé, si yo digo creer, lo que yo hago tiene que mostrar que tengo fe. En ese momento entendí, no pensaba en la sustancia, pero ahora me doy cuenta que entendí que mi fe era lo que le podía dar sustancia. Y el domingo oraron por eso, y yo el lunes empecé a buscar ya no el departamento más pequeño para alquilar, sino para comprar. Caminando para no gastar en colectivo, esa era mi situación. Desanimada, los pies dolían, digo, ¿qué hago acá? Todo eso pensé, pero seguía. Y mi oración tomó sustancia. Creo que era al día, después de 3 meses, yo entregaba la seña para comprar mi primer techo propio, que era una 4x4, pero de vivienda. O sea, toda la vivienda era 4 metros por 4 metros. Con eso comencé. Después creció mi fe y crecieron los metros cuadrados de... ¿Entienden? Quiero repetir eso. Si oras sin fe, la respuesta de Dios no tiene envoltorio como para substanciarse en tu casa. Pablo dijo, yo sí tengo sustancia, no son palabras. Empezó a elogiarse y decía, soy un tonto de decirlo, pero con mucha confianza digo lo que quiero decir, porque ahí la palabra confianza también significa sustancia. De tener de qué gloriarme. Pablo dijo, no solamente hablo, sino hay una vida cambiada, está la realidad atrás. Las palabras deben ser la imagen del poder. Si no tengo poder, o sea, sustancia en mi vida, lo que digo, aun cuando cito la Biblia, no provocan nada. Si su pastor y yo hablamos el mismo tema, con los mismos textos bíblicos, con las mismas palabras, él lo vive y yo solamente lo sé. Cuando él habla, sucede algo totalmente diferente que cuando yo hablo, porque lo que él dice es sustancia. Tu vida transformada es la sustancia que hace que provoque transformación en los otros. Mi vida transformada da sustancia a lo que yo hablo de Cristo. Tantos testimonios que no provocaron nada, tanto hablar, ¿verdad? Y ya entiendo, nunca entendí cómo en esas últimas semanas, por qué mucho esfuerzo no trajo resultado.
Los corintios eran conocidos, decían de ellos, son generosos, confiables, cumplidores. Y Pablo les dice que no sea sin sustancia. Si son generosos, que la sustancia se muestre en los billetes. ¿No? ¿Se dan cuenta? No sea, dice, que algunos macedonios que vienen conmigo y los encuentren desprevenidos y tengamos que avergonzarnos de la substancia, de la confianza que depositamos en ustedes. De veras, en el griego es la misma palabra, confianza y substancia. Y ustedes mismos queden avergonzados. Cristo, tu Dios es generoso. Él vive en ti. Entonces no puedo decir otra cosa de ti que eres generoso. Que los billetes lo muestren. Hasta eso aprendí de su pastor y me gustó tanto que se lo copié. Dice, la sustancia que es Cristo es retenido en Jesús, que era la forma humana, ¿verdad? Cosas así estás diciendo vos y yo te escucho. ¿Cómo? Debería escucharme yo también. Eso es el texto que dijo que Pablo dice que en el pasado había hablado de muchas maneras, pero en los postreros días nos habló por medio del Hijo. También se puede traducir en Hijo. Porque por el Hijo entonces parece como si fuera el envoltorio, ¿no? Es Él mismo. Y dice que es heredero de todas las cosas, se hizo el universo, el resplandor de su gloria, ahí es la imagen, ¿verdad? Y la sombra. Y la imagen mismo de su substancia. Con Cristo pasó lo mismo, ¿no? Que la imagen de Dios. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez, no solamente palabras, sino el poder atrás. Y se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Ahí vas a terminar vos, en la majestad de las alturas, por la substancia que toma la fe en ti. Mi forma, soy cristiano, retiene y contiene a Cristo, que es la substancia. La fe es la substancia, la realidad de mi esperanza, que es la forma. Fe y esperanza no son lo mismo, ¿verdad? Yo creía, aún en el Antiguo Testamento, miren, amo esa palabra. Yo creía aún cuando decía estoy muy afligido. Con lo que hago se muestra, ¿verdad? Si estoy afligida, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Pero digo, Señor, con ese billete que pongo para tu reino, estoy mostrando que sigo teniendo fe. Eran creo que 5 o 6 días antes de viajar, me agarró una inflamación de toda la planta del pie, una parte en especial, parecía que yo pisaba una pelota con un dolor que ni sentada podía apoyar el pie del dolor. Me empujé con una silla de oficina 3 días por toda la casa, no podía levantarme ni dar un solo paso. Y una sola vez yo pensé, debería anular el pasaje y mandé a la luna o al infierno, no sé a dónde ese pensamiento y dije, prefiero perder después el pasaje, pero no voy a mostrar al enemigo que estoy contando con que va a impedir mi viaje. Y no es preferible perder por haber creído que perder por haber no creído, ¿sí? La fe es la substancia, la realidad de mi esperanza y ahí tomó forma y llegué acá sin dolor. Por otros lados que normalmente tengo dolor, sí, pero el de la planta del pie que quería impedir, no, desapareció. Puedes estar afligido, pero si tu fe tiene substancia, no te hundirás. Algunos de ustedes tienen que cambiar acciones y tienen que cambiar sus oraciones. Si se parecen a mí, y hay algunos acá que se parecen, son más de 10,
que muchas veces en vez de estar en el trono de gloria y de majestad y poder, están en el muro de los lamentos. Sal del muro de los lamentos en el nombre de Jesús y pon tu fe en lo que tiene substancia, que es el Señor. Forma sin substancia. Eso dijo Salomón en Eclesiastés. He visto todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Lindo envoltorio que no tiene contenido, forma sin substancia. Él es algunas sustancias para que pueda subsistir. No voy a leer todos los textos porque si no, por más fe que tenga, el tiempo se va a ir por cualquier lado, pero quiero pedirles en el nombre de Jesús, tomen los textos y dejen que trabaje en su corazón, dejen que eche raíz, rieguen esa plantita para que crezca algo diferente. Él es. Esas dos palabritas hablan de la substancia, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible. Él es por quien subsiste todo. Él es la cabeza. Él es el principio. Él es el primogénito de los muertos. Él es todo. Con el tema de la sustancia, Colosenses es tremendo. Dice tres cosas. Él es, y las cosas son en Él. Tenemos redención. No puedes tener cosas de Él sin Él, sin estar en Él. Hoy hice masitas que le gustan tanto a Brian y pastafrola, pero no pueden pasar por la casa del pastor y decir, tírame una porción por afuera. Bueno, con la pastafrola tal vez sí, pero con Cristo no. No puedes decir, hay torta acá en la casa, tienes que entrar. En Él están las riquezas. Y no puedes estar en Él con 3 minutos día por medio. Señor, bendecí mi día, guíame y guarda a los míos y ya estás. Para estar en Él lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dejar que ponga el dedo en la llaga. A veces lleva aguantar aunque uno no tenga las mínimas ganas. En Él. En Él, los cielos y la tierra, todo subsiste. En Él, la plenitud de todo habita en Él. Aún así, ahora los reconcilió, ¿dónde? En su cuerpo, no por su cuerpo. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante, y ahí falta una palabrita. Por Él, por medio de Él, para Él. Todo es, en ese texto, ahí se lo puse todo junto, y quiero que lo vuelvan después a leer así, y que cuenten cuántas veces, por Él, para Él, en Él, cuántas veces aparece Él. Solo se trata de Él. Él es la substancia en el cielo y en la tierra. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten, tienen substancia, por medio del cual, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Aun Cristo Jesús necesitó crecer y ajustarse por ser hombre. Todo subsiste por Él. Lo que no se substancia en ti, no lo tienes ni lo puedes dar. Si aguantar,
Una de las palabras para paciencia que usa el Nuevo Testamento significa aguante alegre. Eso es tener substancia. Puedes decir, Señor, en mis dificultades voy a dejar de tener solo aguante, sino aguante alegre. Porque tu sombra, la sombra del Altísimo, todo el tiempo está sobre mí. Y es el anuncio que Él ya viene, que Él ya viene, que Él ya viene. Amén, amén. Necesitas esa sustancia para poder darla. Así que tu tarea es substanciar. Substanciar es llevar a cabo y hacer material un proyecto, una idea o un sentimiento. Me gustó mucho, sus pastores me dijeron que aún en los encuentros de los martes después hay una aplicación, una acción práctica, ¿verdad? En realidad se trata solo de eso, llevar a cabo y hacer material un proyecto. Quizás tienes que llevar a cabo tu fe y decir, los próximos 3 días me voy a morder los dientes, pero no va a venir una sola queja. O los próximos 2 días me voy a morder los dientes, pero le voy a decir bien las cosas a mis hijos, ni un solo grito. Llevar a cabo y hacer material un proyecto, una idea o un sentimiento. Hay gente que quieres mucho, ¿verdad? No veo mucha sustancia en ese amor. Hacelo substancia. Algunas esposas, hacelo substancia con una palabra de amor. Hacelo caricia. Hacelo substancia. Substanciar también significa tramitar un asunto o juicio hasta que quede resuelto en una sentencia, que en tu caso la dicta Dios, pero necesita muchas acciones de tu parte para ver que tu fe tiene sustancia. Entonces sus respuestas van a tener sustancia. ¿Se entiende? Digan todos sí, si no un día voy a cumplir mi amenaza de decírselo todo de nuevo en alemán. Solo si sustancia subsistes. Subsistir es permanecer. Normalmente entendemos la palabra subsistir como que sobrevivo, ¿no? No, cambia tu concepto, dale otra sustancia. Subsistir significa permanecer, durar o conservarse, mantener la vida. Eso es subsistir. Tienes que substanciar para poder subsistir. Dicho de una sustancia, existir con todas las condiciones propias de su ser y de tu naturaleza. ¿Cuál es lo propio de tu ser? Confiar. Lo propio de tu ser, tener autoridad, lo propio de tu ser una sombra de Cristo. ¿Cuál es tu naturaleza? La de Cristo. ¿Entiendes? Qué linda definición. Ciertamente, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, porque su palabra tiene sustancia, tiene poder, se convierte en realidad. La tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Tú provienes del agua y por el agua subsistes, el agua de vida que es Cristo. Es la sustancia de todo. Y Él es antes. Ha existido anteriormente, es la sustancia de todas las cosas,
y todo subsiste, se mantiene unido en Él. Aún lo que no son hijos de Dios, en cada respiración Dios decide que sigan teniendo vida. De ellos también es la substancia Él. ¿Quieres cerrar tus ojos? Podemos cerrarlo por un ratito todos. ¿Quiénes se dieron cuenta que hay cosas donde solo tienen envoltorio y la substancia todavía no está? ¿Se animan a levantar sus manos? Yo tengo la mía levantada también. Bájenlos. Oh Señor, tú que eres la substancia de todo, por quien subsistimos, nos mantenemos en lo que es nuestra naturaleza, que es imagen de Dios, que es ser como Dios, que es reflejarlo. Señor, todavía hay tanta fractura en nosotros. Señor, todavía tenemos tantas idas y venidas que muchas veces estar animados solo tiene que ver con nuestras emociones que van y vienen. Y no tiene substancia que es invariable, que permanece, que es constante, independiente del estado de ánimo. Y yo renuncio hoy a confundir estado de ánimo con fe. Aún tú mismo dijiste, estoy angustiado con angustia de muerte, pero no me voy a salir porque mi Padre dijo que a través del padecimiento me llevaría a tener muchos hijos y fruto por toda la eternidad. Y no se movió su fe, se movió su estado de ánimo, pero se mantuvo en medio de tan tremenda aflicción. Y en Él tu fe es la que hace lo que Él dice que tienes que hacer, la que piensa lo que Él dice que tienes que pensar, y después o no se ajustan tus emociones, pero puedes ir llorando a sembrar la buena semilla. Tu siembra dice que tienes fe y esa fe tiene substancia y los frutos vendrán, siembres llorando o siembres riéndote. Es la substancia, es la semilla. Tú solo eres el envoltorio, la sombra, la imagen, y la substancia que hay en ti es indestructible. Te bendigo con que el proceso del Señor en este año, que es de fruto, y todo lo que es substancia en ti da fruto, porque es fruto y va invariablemente. Y en la sombra del Altísimo, en Él, aunque no abras la boca, la sombra de quien reflejas es luz, y la luz llega a las personas. Y puedes pararte en tu casa, donde quieras, y empezar a llamarlos a la luz.
Y van a aparecer personas aquí en la iglesia que ni saben por qué vienen. ¿Por qué? Porque son atraídos por la substancia que hay ahí. Porque en ellos también el Señor puso eternidad que está buscando a Dios. Y si tú eres la sombra, saben que detrás tuyo, en ti está el Señor y van a buscar a tu luz, a la luz de Cristo. En el nombre de Jesús, en ese camino también se van a sanar tus emociones, porque tampoco van a resistir a esa sustancia tan fuerte que hay en ti. Pero para tener esa sustancia, Pablo dijo, sufro dolores de parto. Es un tiempo, es un proceso, hasta que eso crezca. Te bendigo con esa perseverancia de agarrar lo que yo estaba diciendo, todas las partes bien acomodado, todo lo que es una naturaleza, todas sus características son conservadas. Y te saco del cansancio de luchar y te saco de la resignación y te bendigo con enojo, con las cosas que todavía no tienen substancia. Y te bendigo con tal sed por esa substancia que busques y busques y busques hasta que la encuentres. Pero te bendigo también, y eso en las próximas 2 semanas, que tengas experiencias donde se ve la sustancia que ya hay en ti de tal claridad que tu corazón salte de alegría y le digas, Señor, es tan bello ver que tú te puedas substanciar en mí, que yo voy por más, que yo voy por más. Él es la substancia, la imagen. Por eso el Señor pudo decir, este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Y Jesús ahí estaba repitiendo algo que los papás judíos, los papás de Israel, decían cuando presentaban sus hijos en sociedad, que ya habían crecido, madurado y podían asumir responsabilidad. Y cuando ellos lo presentaban en la sociedad, usaban esa frase, este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. Y después de decir esa frase, el Hijo podía pagar por el Padre, cobrar por el Padre, firmar por el Padre, votar por el Padre, era el Padre. No que no tengas cosas que cambiar, pero te bendigo en que pronto puedas sentir que el amado Padre pueda decirte, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Óiganlo, hagan lo que les dice, Él es mi sombra y detrás de Él vengo yo. Y que los demonios empiecen a temblar como temblaban ante Cristo. Dijeron, no nos atormentos, ya nos vamos. Y que aunque ni siquiera hables, tengan que retroceder en la sombra del Altísimo, en Él. Y esa sombra es luz y proyecta sobre otro. Imagen, sombra, substancia. Que ese sea el orden. Te bendigo. Te bendigo. Amén. Amén. Vamos a tomarnos ahora el resto del tiempo para trabajar sobre esto. Y les voy a dar 3 ejercicios para que trabajen. Se van a juntar de a 2, de a 3.
de a 3, si es de a 3 mejor. Y tienen que hacer 3 ejercicios. Recuerden que el objetivo del tercer tercio es afirmar el concepto y la enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón y empezar a practicarlo, ¿sí? Irma dijo algo muy importante. Si no tenemos substancia en nosotros, tampoco tenemos nada para dar. Esta práctica que vamos a hacer ahora se va a transformar en una substancia que podremos darle a nuestros discípulos. ¿Ah? Tome nota de los 3 ejercicios, ¿sí? Primer ejercicio. Cada uno personalmente elabore una lista de promesas que hayan recibido que todavía no se hayan cumplido. ¿Sí? Una lista, 2, 3, 4. Espero que nadie tenga una lista de 35 promesas sin cumplir porque podemos llegar hasta mañana. Pero bueno, elaboren una lista, hagan un listadito de las promesas que recibieron y que todavía no se cumplieron. ¿Ah? Primera parte del ejercicio. Esa es personal. Segundo ejercicio. Ahí ya, en su grupo de 3, van a ponerse a orar, ¿sí? Entonces el segundo ejercicio va a ser que cada uno en oración va a proclamar esas promesas, ¿sí? Obviamente pueden hacerlo con los ojos abiertos, leyendo la lista, pero lo van a proclamar, diciendo, Señor, vos me prometiste tal cosa, quizá ustedes recuerden la fecha, quizá recuerden el lugar, quizá recuerden a través de quién, se van a proclamar así, Señor, vos me prometiste tal cosa y yo ahora declaro que esa promesa es sombra de lo que ya viene, la promesa viene, ¿amén? Entonces el segundo ejercicio es proclamar la promesa recibida, ¿sí? En realidad esa es la primera mitad del segundo ejercicio. La otra mitad del segundo ejercicio, después alguien del grupo ora sobre el que acaba de declarar la promesa y dice, sí Señor, nosotros nos unimos a esa declaración, decimos amén. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Tercer ejercicio. Se van a ministrar el uno al otro el ser sombra de Cristo. ¿Sí? Ser sombra de Cristo significa que tenemos que movernos con la excelencia de Cristo. ¿Ok? Si vamos a ser sombra de Cristo, tenemos que ser un fiel reflejo de Él. Por eso es que necesitamos movernos, vivir, manejarnos con excelencia en todo lo que hacemos. Ustedes van a ver en las próximas lecciones, miren, yo no sabía de qué iba a hablar Irma, pero mientras ella estaba hablando yo fui tomando nota de esto y elaborando los ejercicios y me di cuenta que justo las lecciones que van a ver ustedes esta semana y la otra con su grupo habla acerca de ser como Cristo, sin saber. Estamos hablando de santidad y las 2 lecciones que vienen tienen que ver con ser como Cristo. Entonces, antes de ministrárselo a su grupo, cada uno se va a evaluar a sí mismo. Vamos a ministrarnos el uno al otro el ser sombra de Cristo, ¿sí? Algo interesante que dijo Irma ahí fue el significado de dolores de parto, ¿no? Dolor de parto significa ajuste de partes. Y claro, yo estaba pensando, no en mis partos porque nunca tuve uno, pero en lo que me iban contando, de cómo se va acomodando el cuerpo, se va ajustando, ¿no? Y ese ajuste provoca dolor, ¿sí? Pero gracias a Dios, la mayoría de nuestras madres, de las que están aquí presentes, a pesar del dolor dijeron, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, hasta que un día todo se acomodó, estuvo listo y ¡pup! Despidió al pibe. ¿No? Esas son las frases que mi señora no quiere que diga nunca. Yo las digo igual. Cuando tengo el micrófono digo lo que quiero, en casa no puedo. Bueno, entonces, tercer ejercicio es ministrarnos esto, ¿sí? Vamos a ministrarnos el ser sombra de Cristo, vamos a ministrarnos ese ajuste de partes, Vamos a ministrarnos la paciencia para esperar que Cristo se manifieste. Las próximas 2 semanas, prácticas.
No voy a estar para controlarlo, pero lo digo delante de Él para que controle, ¿no? En las próximas 2 semanas, como el Señor les va a dar una muestra también de lo que ya se substanció, quizás tengan que darle sustancia con sus acciones. Por favor, las próximas 2 semanas, una acción de perdón, no sé si pedir, no sé si hablar a una persona que le tuviste enojo, te va a revelar una acción de amor y una acción de generosidad, de perdón, de amor y de generosidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien.